Bendiciones para todos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 10, nos dice de la siguiente manera: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La oración intercesora de Jesús. El Señor Jesús finaliza la enseñanza del aposento alto que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del Evangelio de Juan, orando al Padre Celestial antes de ir al Getsemaní. Solo Juan recuerda esta solemne oración sumo sacerdotal. Es considerada la oración más extensa de Jesús que se recoge en la Biblia, y dado que tiene lugar cuando ya queda muy poco para el episodio de la cruz, tiene una solemnidad especial. Es la oración de aquel que acaba de afirmar que ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33, dando así ánimo a sus discípulos y cerrando así un sermón donde los discípulos han escuchado todos los principios que se necesitan aprender en la formación del carácter del cristiano y del líder que ha de asumir la tarea de continuar con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús dedicó especial tiempo y atención en la formación de hombres que reflejasen el carácter del reino de los cielos, o dicho en otras palabras, su carácter, el de Cristo, en la vida de aquellos que hemos tomado la decisión de seguirle a Él cada día de nuestra vida, hasta el día que terminemos la tarea, que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por la iglesia. Debemos decir que esta oración de Jesús está cargada de una convicción fuerte, y es que Él es el vencedor sobre todas las cosas y especialmente sobre este mundo y sus deseos. Él soportó la tentación del enemigo allí después de haber estado 40 días en ayuno y oración, y soportó también muchas otras de las situaciones donde el enemigo le atacó tratando de destruirle, pero él finalmente le exhibió públicamente a los principados y a las potestades allí en la cruz. El Señor tiene su mirada puesta en la cruz. Es la mirada que genera esperanza y gozo. Es la oración que marca el final del ministerio terrenal de Jesús. Y Él dirige su atención a quienes deben continuar con la tarea de la gran comisión, es decir, a estos discípulos que Él escogió, y luego a todos aquellos que abrazarían la fe gracias a la predicación de la palabra del Señor o a lo que ellos estarían llevando a cabo al predicar el nombre de Jesús. Mis hermanos y amigos, es maravilloso poder ver a Jesús en cada paso que dio aquí en la tierra en cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Sin duda alguna, esta oración el Señor la pronunció en voz alta,
con el propósito que ellos escucharan y pudieran entender cuál era el plan y los deseos de ellos, del Señor con ellos y del Padre para con ellos. Mis hermanos, esta es una oración que constituía comunión con el Padre y llama profundamente la atención, mis hermanos, que Él, el Señor amado, el que todos nosotros amamos con el corazón desde que le conocimos, que le hemos seguido porque Él nos ha llamado, porque Él nos escogió, verlo a Él manteniendo esa relación con el Dios Padre en una comunión íntima, en una comunión indisoluble, en una coexistencia del uno con el otro y con el Espíritu Santo para llevar a cabo toda esta maravillosa obra de la cual tú y yo, como cristianos, somos partícipes. Aunque es difícil establecer una subdivisión en este pasaje, porque es básicamente una unidad. Sin embargo, podemos darnos cuenta cómo va avanzando a medida que se va desarrollando este tiempo de comunión de Jesús con su Padre. Esta es la oración donde nosotros podemos encontrar tres elementos importantes. El primero de ellos, la glorificación del Hijo. Luego Jesús ora por sus discípulos y posteriormente ora por aquellos que se han de entregar al Señor por la predicación de los discípulos. Todas estas peticiones llevan al cumplimiento del propósito de Dios. Primero, la glorificación del Hijo. La intimidad entre Jesús y el Padre. Esa intimidad que representa para nosotros un referente, pero a la vez es un desafío al cual estamos invitados a asumir, a tomar y a decir, yo quiero en el nombre de Dios mantenerme en esa comunión así como Jesús estuvo con su Padre. Jesús, la vid verdadera, invitando a sus discípulos a mantenerse también en comunión y dando ejemplo al mantener esa comunión con el Padre Celestial. Él alza los ojos al cielo, es la postura normal de oración. Y al alzar los ojos al cielo nos lleva también a recordar que en el contexto judío, cuando ellos oraban, era una posición normal. El salmista David en el Salmo 121 nos expresa en ese deseo de oración, alzaré mis ojos a los montes, cuando está buscando socorro, y lo expresa de esa manera, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Luego en el Salmo 123, versículo 1, David expresa estas palabras y las expresa hablando también de su deseo de tener ese encuentro, esa comunión con el Padre, y nos dice a nosotros, mis amados hermanos, que Él levanta sus ojos, levanta su vista al cielo, levanta su vista al Señor y dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. No hay un esquema definido para orar. Tú puedes orar levantando las manos, tú puedes orar caminando en tu casa, tú puedes orar de rodillas, tú puedes orar de rodillas y levantando tu mirada al cielo y con los ojos abiertos. Tú puedes hacerlo de diversas maneras. Lo importante es que la comunión con el Padre sea una realidad en nuestras vidas y que mantengamos esa estrecha relación que nos permite conocerle, que nos permite mantenernos, que nos permite recibir toda la orientación y sobre todo en este momento Jesús está cerrando una etapa de su vida. ¿No le llama la atención, hermano, amigo? ¿No le ministra a usted el saber que las etapas de la vida se deben de cerrar también con oración? Pues Jesús está cerrando su ministerio terrenal, entregándole al Padre, llevándolo al Padre y diciéndole al Padre lo que hay en su corazón y lo que Él ha recibido. Pero Jesús también en este tiempo de glorificación del Hijo, en la primera parte de este pasaje dice, la hora ha llegado.
Ahora, cuando él menciona que ha llegado la hora, él está diciendo que está a las puertas de la cruz. Esta era la meta de todo el ministerio de Jesús: enseñar a la humanidad que el mundo en tinieblas vio gran luz, pero también él sabía que había venido para entregar su vida en rescate de muchos, para darse como el cordero sufriente del cual Isaías profetizó muchos años atrás, allí en el capítulo 53, de aquel que Juan el Bautista le vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de quien dijo que no era digno de desatar encorvado el calzado de los pies de su maestro. En realidad, todo trato de Dios con Israel durante toda su dilatada historia conducía a esta época y a este momento en el que Jesús está diciendo: mi hora ha llegado, la hora ya está aquí. Y al saber que quedan poco tiempo ya en la tierra, al saber que quedan minutos, horas contadas, el Señor pide al Padre que le glorifique. Y cuando pide al Padre que le glorifique, entonces surge nuestra inquietud: ¿cómo pide Jesús al Padre que le glorifique? Pues Él lo está pidiendo que el Padre acepte el sacrificio de la cruz. Y no solamente eso, sino también, cuando Él hace esta petición, que le resucite de los muertos. Porque el sacrificio de la cruz sin resurrección no tendría el poder que tiene el hecho que Cristo murió por los pecadores, fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Sin resurrección no hubiese esperanza, no hubiese vida eterna entre nosotros los hombres, los que hemos recibido a Jesús. Dios transformó la cruz de una vergüenza en un símbolo de gracia y su poder redentor. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, la gracia no se manifestaría como se está manifestando hoy en día. Estamos en un tiempo en el que el Evangelio es predicado por la gracia de Dios. Es considerado un tiempo único, especial desde el día que Jesús resucitó. Estamos en un tiempo de gracia. Ese tiempo maravilloso en el que nosotros podemos abrir nuestros labios y no solamente abrir nuestros labios, sino hablar de Jesús, del dulce y maravilloso Jesús, del que salva, del que sana, del que libera, del que transforma, del que orienta, del que da vida y vida en abundancia y el que da vida eterna, de aquel que está esperando el momento en que suene la trompeta al mandato del Padre y descender y en las nubes levantar a su iglesia y llevarla a morar con él. Jesús, mis amados hermanos y amigos, no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre. Con su muerte lo hará. La crucifixión, ¿qué revela? Revela el alto precio que Jesús tuvo que pagar para satisfacer las demandas de la justicia divina. Ni los sacrificios de animales que durante la época que el pueblo judío, el pueblo de Israel, ofrecía por los pecados de la humanidad, por los pecados de ellos mismos y por los pecados de otros, pudo satisfacer la ira de Dios que se despierta ante el pecado del hombre, porque Dios es absolutamente santo. Ni la sangre de aquellos corderos, ni el chivo expiatorio pudo satisfacer esa ira de Dios por causa del pecado nuestro. Solamente el sacrificio de Jesucristo de Nazaret, del cordero sin mancha, de aquel que estuvo en la tierra y de cuya boca nunca salió mentira, aquel que vino lleno de gracia y de verdad, que habitó entre los hombres, que fue tentado en todo, pero que no pecó y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquel que a través del velo de su carne abrió el camino para llegar a la presencia de Dios Padre. Y por eso Juan, en el capítulo 14 de este Evangelio, versículo 6, nos dice a nosotros que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús de Nazaret, Él pudo satisfacer las demandas de la justicia divina.
y como pudo satisfacer las demandas de la justicia divina, entonces Él dice que el Padre le dio potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todas las personas que se acercaron a Jesús, a todos los que hoy en día nos acercamos a Él, a todos los que un día, sabiendo que íbamos en camino de muerte porque estábamos alejados de la ciudadanía divina, alejados de las cosas espirituales, alejados del Dios santo y poderoso, a ti y a mí, hermano, a ti, amigo, que no conoces a Jesucristo, a ti el Señor, el Padre, le ha dado a Él la potestad de impartir vida espiritual a nuestra vida, que está en el momento en que nosotros nacemos muertos espiritualmente, porque heredamos el pecado original desde el huerto del Edén, desde Adán. Y necesitamos tener un encuentro con el Cristo vivo y lleno de poder para que nuestra vida tenga eternidad con Él, para que nosotros podamos nacer de nuevo espiritualmente y tener comunión con el Dios del cielo. Dios le ha dado autoridad para que el Dios del cielo, el Padre, para que Jesús, su Hijo, que fue encarnado por la obra del Espíritu Santo en María, y que nació siendo 100% Dios y 100% carne, que es lo que se llama la unión hipostática, dos naturalezas, la humana y la divina, allí en el Señor Jesús, indivisibles. Él, el Señor, pudiera darnos a nosotros por medio de su sacrificio la vida eterna. En este caso es el reconocimiento también de nosotros como iglesia, lo que el Señor está pidiendo al Padre. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes. Y Él les dice: Señor, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra por primera vez sobre la iglesia, sobre el grupo de seguidores de Jesús, allí en Hechos 2, allí se consolidó el cuerpo de Cristo. Y es aquí, en este caso, cuando Él está impartiendo vida eterna a cada uno de nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es el reconocimiento de la iglesia como el cuerpo electo, escogido para compartir la gloria de Dios cuando nosotros estemos con Él. No para robarnos la gloria de Dios, sino para estar al lado de Jesús y Él glorificado, nosotros verle y nosotros disfrutar de su compañía eternamente. La vida eterna no es algo místico. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer al verdadero Dios mediante la experiencia creciente y el continuo contacto vivo de la fe a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado el Padre para que realice su obra. Jesús reinó desde la cruz. Jesús ejerció una autoridad increíble, colgado en la cruz, y aparentemente indefenso seguía dando vida, y nos da el ejemplo de aquel ladrón que, estando a su derecha, le pide que se acuerde de Él cuando venga en su reino, y Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento el mismo Dios del cielo, en ese momento el Hijo de Dios Jesucristo imparte la salvación a un alma pecadora que por causa de sus delitos, que por causa de sus transgresiones estaba condenado de acuerdo a las leyes de su país justamente. El ladrón en la cruz es salvo. El otro blasfema, el que está a su izquierda. Pero aquí nosotros vemos el amor inmensurable del Señor, la forma maravillosa en la que el Señor sigue manifestando. El énfasis en todo este capítulo es conocer más que creer, porque la gente hoy en día dice creer en Dios, y la pregunta que nosotros debemos hacer es: si tú crees en Dios, ¿conoces a Dios? Claro que lo conozco, dicen muchos, pero la fe se muestra por los frutos, y el fruto es el conocimiento en nuestro corazón vivencial, es la experiencia de aquel conocimiento que se va articulando en nosotros y que vamos teniendo la naturaleza divina dentro de nuestra alma, que nos permite dar a conocer al Cristo vivo y lleno de poder. Es ahí donde nosotros vemos cómo Juan, en esta oración final,
Escucha atentamente a Jesús. Que te conozcan a ti, Padre. Que te conozcan a ti, que eres la vida eterna, el Dios verdadero. Porque conocer a Dios nos transforma y nos introduce en una calidad de vida diferente. La vida eterna es simplemente conocer a Dios. Cuando conocemos a una persona, si esa persona edifica nuestras vidas, si esa persona nos atrae, si esa persona nos llena, queremos estar al lado de esa persona. Cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos la vida eterna, cuando nosotros vemos los cambios que Dios va realizando en nosotros diariamente, o cuando nosotros vemos los milagros de Dios haciéndose patentes en nuestra existencia, el mayor milagro, vida eterna, y de allí en adelante vemos muchas otras cosas, vamos conociendo al Dios vivo y verdadero. Cuando nos arrodillamos y nuestra alma recibe la bendición de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que nos invade, cuando tenemos dolencias en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y clamamos al Dios vivo y recibimos su ministración, vamos conociendo más de Él. Cuando Él por su amor, por su gracia, por su poder y misericordia nos habla y nos inunda de Él y nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Cuando imparte la paz que el mundo no nos puede dar, estamos conociendo al Dios vivo y verdadero. Amigo, conocer a Dios no es tener un cúmulo de situaciones o de reglas o de parámetros que nos establece el hombre. Conocer a Dios es alimentarnos de Él, es tener vida eterna, es vivir la palabra que está establecida para nuestras vidas, y esa palabra va orientando nuestra existencia, nuestro manual de vida que transforma poderosamente nuestra manera de pensar y que nos conduce en este peregrinaje terrenal. Es la palabra de Dios. Cuando esta palabra penetra, cuando esta palabra se incrusta en nuestra alma, entonces empieza a dar un fruto que es totalmente diferente a lo que muchas religiones ofrecen, porque la religión ofrece algunas cosas que el hombre le pueden servir para conducirse aquí, pero no ofrece salvación ni vida eterna. El único que ofrece salvación y vida eterna se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y es eso lo que estamos diciendo, es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús deja claro a través de este tiempo de oración con el Padre que hay un solo Dios y que Él es el Dios verdadero. Juan capítulo 5, versículo 44. Él lo expresa y quiero que lo leamos para que tú veas cómo esta palabra maravillosa que Él la deja aquí también, que Juan la escribe, nosotros lo podemos ver, lo podemos leer, lo podemos vivir, lo podemos meditar, lo podemos reflexionar, porque Él dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Él es único, el Dios verdadero. En segundo lugar, Jesús ora por sus discípulos y le dice al Padre del versículo 6 al 8: yo a ellos les he revelado tu nombre. Se refiere que Él, Jesús, les ha revelado toda la persona del Padre. Les ha mostrado, les ha dicho cómo es el Padre. Les dio a conocer a los hombres del mundo que Dios le había enviado a Él, el Padre, y ellos no solamente le habían escuchado, sino que ellos ahora estaban comprendiendo que le pertenecían al Padre y que el Padre se los había dado a Él, al Hijo, para que el Hijo les diera a conocer quién era Dios Padre. ¿Y cómo se los dio a conocer? Se los dio a conocer a través del ejemplo, a través de la palabra. Se los dio a conocer mostrándoles que Él es el camino que conduce y que ayuda para que ellos puedan tener esa comunión clara, precisa, esa comunión que ellos necesitaban y que todo hombre necesita con el Padre Celestial. Todos decimos que somos hijos de Dios, pero Juan nos dice que el que conoce a Jesús le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto?
Es la doctrina de la adopción a través de Jesucristo, que nos convierte en hijos legítimos de Dios. El pecado arrasó con todo, destruyó a la humanidad. El primer Adán destruyó con todo al desobedecer al Dios Padre. Pero el postrer Adán, que es Cristo, nos ha llevado a nosotros para que el Padre se goce viendo a sus hijos limpios, redimidos, no vestidos con hojas de higuera, sino vestidos con la palabra de Dios, vestidos con una vestidura blanca y nueva que el Espíritu Santo de Dios da a aquel que sigue a Jesús. Es la limpieza de corazón que no la produce otra persona, ni un ser humano, ningún animal, ningún sacrificio, sino la sangre de Jesús de Nazaret. Ellos han guardado la palabra. Y es una de las pocas formas como Jesús está hablando del impacto poderoso que trae la palabra a la vida de los hombres. Y más aún, es la primera vez que Jesús habla que los discípulos han guardado la palabra y han conocido que todas las cosas proceden de ti. No hay lugar a pensar como lo hace el humanismo, que el hombre produce todas las cosas por sí mismo. Eso se llama autosuficiencia, orgullo, soberbia humana. Todas las cosas proceden de Dios. Todo lo creado procede de Dios. Él lo hizo todo con el propósito que nosotros lo disfrutemos, lo administremos y vivamos de tal manera que podamos disfrutar de esas cosas. La palabra que me diste nos habla claramente de un mensaje que viene de Dios. Ellos la recibieron, han conocido, han creído que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ese amor de Jesús por sus discípulos le lleva a que Jesús también ore porque hay la necesidad de la preservación. Esto es bien interesante. Él ruega que seamos guardados en el nombre del Padre con todo el carácter de Dios. Guárdalos. Ya yo no voy a estar, le dice Jesús. Yo voy al lado tuyo, pero estos se quedan aquí en el mundo. Y el mundo los aborrece. Y yo estoy rogando que en el nombre tuyo tú los guardes. Ninguno se perdió. Es una oración de evaluación, está entregando cuentas al Padre, le está diciendo: Padre, mis discípulos, los que tú me diste, los que me entregaste, los que formé, los que entrené, Padre, son tuyos, guárdalos, no los vayas a quitar del mundo. No los saques de este lugar, sino guárdalos del mal. ¿Y por qué pide esto? Porque los discípulos deben continuar con la tarea y porque nosotros somos la sal de esta tierra para preservación de ella y somos la luz del mundo para alumbrar los corazones que necesitan conocer el camino y que ellos vayan también a la par como nosotros cuando conocimos a Cristo, es decir, creciendo y convirtiéndose en discípulos capaces de seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, aprendiendo todas las cosas y no solamente aprendiendo, sino reproduciéndose también. Pero aquí hay algo muy bonito. Jesús le dice al Padre: tuyos eran los discípulos y me los has dado. Él es el dueño de la obra. Pastores, líderes, no somos dueños de las ovejas. Las ovejas le pertenecen al Señor. Somos aquellos llamados a apacentar la grey de Dios. Y cada pastor o líder dará cuenta a Dios por la forma como ha apacentado el rebaño de Dios. Y no debemos tener señorío sobre la iglesia. La iglesia tiene un solo dueño y se llama Jesucristo. Cristo le dijo al Padre: tuyos eran, me los entregaste, ahora yo te los entrego. Solo se perdió el hijo de perdición. De resto están todos aquí. Pero ellos van a seguir enfrentando situaciones. Ellos van a seguir enfrentando tentaciones. Ellos van a seguir enfrentando problemas.
Ellos van a seguir hacia adelante y yo necesito que tú los guardes. Y sabes, amado hermano, amada iglesia, que Jesús sigue ejerciendo su ministerio sacerdotal porque Él intercede por nosotros delante del Padre. Cada vez que el diablo viene a acusarte a ti cuando tú fallas, o cada vez que tú estás haciendo lo que no es debido, el enemigo te acusa y el Señor intercede por nosotros. Pero hay algo muy importante: al interceder, el Espíritu nos redarguye para que nos arrepintamos. Cuando tú te arrepientes y cuando el enemigo, que es el acusador, viene contra nosotros, siempre Jesús está en favor nuestro. Intercede delante del Padre por la iglesia, intercede por la fortaleza, intercede también para que tú y yo tengamos la revelación continua del Señor sobre cómo conducirnos, o la iluminación hacia la palabra, para que la palabra sea abierta delante de nuestros ojos y podamos dar las respuestas que se requieren y encontrar las directrices que la misma palabra de Dios nos establece. Él está pidiendo por hombres consagrados. Mis hermanos, santifícalos en tu palabra es verdad. Y Jesús les ha dicho: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Pero acá la oración en Juan 17:17 es: santifícalos en tu palabra es verdad. Separados, santificados, separados por Dios mediante la dedicación y la consagración. Es lo que significa la santificación. Pero esa santificación es posible cuando tú y yo nos establecemos, nos arraigamos en la palabra del Señor. Cuando hay hombres y mujeres consagrados a la palabra. Cuando es la palabra el deleite de tu alma. Cuando te deleitas en ella de día y de noche y meditas en ella. Cuando el Señor permitió que Moisés se fuera con él porque su tiempo había terminado, las palabras que recibe Josué son: que guarde la ley del Señor, que medite en ella de día y de noche, que haga lo que está en ella para que todo le salga bien. La verdad de la palabra incrustada en la vida de los discípulos es la defensa, es el escudo que le permite al hombre y a la mujer de Dios, al discípulo de Cristo, al ministro de Cristo, soportar y apagar los dardos de fuego del enemigo que vengan contra su vida. El solo hecho de leer la palabra ya limpia el alma, la mente, el corazón. El solo hecho, hermano, que tú leas la Biblia, amigo, que tú leas la palabra y le pidas a Dios que te hable a través de ella, va llenando el corazón de una motivación grande. Y la oración de Jesús es plena: te pido, Señor, que estos hombres estén consagrados, se santifiquen, estén dedicados, estén pendientes de la voz tuya. Escuchar la voz de Dios es un anhelo y un deleite y un privilegio para el pueblo, para el ser humano. Y el hombre puede escucharla cuando lee la palabra y cuando esta palabra encuentra oídos que no solamente oyen, sino que la escuchan. Es decir, que esta palabra llega al alma. Cuando la madre y los hermanos de Jesús le estaban buscando por todas las cosas que se oían de él, se acercaron y alguien de la multitud le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la guardan. Hermanos, amigos, hay un pueblo muy liviano en su fe. Hay un pueblo que no sabe responder porque no conoce la palabra. Y cuando el pueblo no conoce la palabra, está expuesto a perecer. Y está expuesto a perecer porque el conocimiento nos da a nosotros el poder y nos da a nosotros la forma de servir al Dios vivo y verdadero y caminar en integridad. El que camina en integridad camina seguro, y alguien que nos da integridad, algo que nos da integridad, es la voz de Dios que sale de su boca, que sale de su corazón, que llena nuestra mente y nuestro corazón. Y la forma más plena y absoluta es: enamórate de la palabra. Solo mediante la palabra es posible vivir una vida en santidad, porque la palabra nos conduce a la oración.
Y al estar allí, hermanos, entonces somos enviados al mundo como la luz, a llevar el mensaje poderoso. Cuando el corazón está lleno de la palabra, nosotros anhelamos hablar esa palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca no va a pronunciar lo que no hay en su corazón. Si en tu corazón hay envidia, celos, contiendas, de eso vas a hablar constantemente. Si hay dolor y amargura, eso es lo que vas a expresar constantemente. Si hay palabra de Dios, eso es lo que va a salir de nosotros constantemente. De la abundancia del corazón habla la boca. Tercero, Jesús ora por los futuros discípulos. Él está pidiendo al Padre por el futuro y por los resultados de la misión. Señor, yo te pido. El verso 20 lo expresa de esta manera: ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Interesante. Nos incluyó a nosotros, a ti y a mí en esta época, porque el Señor conoció el pasado, el presente y conoce el futuro. El pasado en este momento era lo que ellos estaban allí viviendo. Él sabía que ellos iban a predicar. Para eso los iba a empoderar con la presencia del Espíritu Santo. Ya los había formado, ya el tiempo se estaba acabando, ya él sabía lo que venía. Ahora él le interesa saber que hoy en día su obra continúa gracias a la obediencia de ellos, gracias a esta oración. Señor, oro no solamente por estos que tengo acá, estoy orando por el futuro. Mira, nosotros como iglesia es una oración para orar por aquellos que han de venir, por aquellos que dentro de 10 años estarán predicando el Evangelio. Si estamos aquí en la tierra, por aquellos que vendrán y traerán las buenas nuevas de salvación, por los niños de nuestra congregación que se levantan y que cuando los llevamos al altar para presentarlos debemos pedirle a Dios no solamente que les guarde su salud, que los llene de sabiduría, sino que levante hombres y mujeres que puedan ser hombres y mujeres capaces de tomar las banderas del Evangelio y seguir hacia adelante. Qué maravilloso es ver jóvenes, jovencitas, que cuando eran niños, cuando nacieron, sus padres los llevaron al altar y hoy en día son los que están dirigiendo las alabanzas en la iglesia, los que están tomando el ministerio de la predicación. Jesús oró por ellos también en esta oración. En este tiempo Jesús todo lo sabe, todo lo sabía. Él sabía cuándo una iglesia iba a ser establecida y que estaba bajo la bendición de Dios, y por eso oró, pidió al Padre para que ellos pudieran seguir hacia adelante, los que estaban en esa época, los que estamos ahora y los que vendrán. Iglesia, hay que orar por una nueva generación que se levante con poder, que se levante amando a Jesús, que se levante predicando a Jesús, que se levanten teniendo temor de Dios en sus corazones. No solamente estrategias alternativas, porque hay gente joven que con todo respeto están haciendo una obra donde mueven las masas, pero necesitan la consistencia de vivir y seguir a Jesucristo. Si es así que lo están haciendo, gloria a Dios. Si es solo motivación, cuidado, hay que formar el carácter de Cristo. Aquí la palabra nos lo está enseñando. Y aquí es donde debemos estar centrados. Levantar hombres y mujeres que puedan seguir hacia adelante con todo el poder y con toda la fortaleza divina. Y él ora por la unidad. Que ellos puedan permanecer el uno con el otro, así como el Padre y el Hijo están en unidad. Mis hermanos amados, ese versículo 21 al 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es algo tremendo, es estar unido por las coyunturas, es estar unido en el mismo espíritu, es dejar que el espíritu tome control de nuestras mentes, de nuestras emociones, es volver
nuevamente a la vid verdadera y permanecer allí. Si dependemos del Señor, entonces es muy seguro que voy a estar unido con mi hermano. Si mi hermano tiene defectos, esos defectos no los puedo cambiar yo, solamente los cambia el Señor. Si yo dejo que sea el Señor el que obre en la vida de mi hermano, de mi hermana, entonces yo sé que el Señor va a mantenernos unidos. Si cesa la crítica y la murmuración y nos unimos a orar los unos por los otros y nos unimos al propósito divino, al propósito con el cual el Señor nos ha llamado, nosotros somos más que vencedores y vamos a mantenernos en unidad. Si no estamos unidos con Jesús y no estamos unidos el uno con el otro, la tarea de la gran comisión es imposible. Y finalmente Jesús dice al Padre, para que donde yo esté, ellos también estén. Mire qué anhelo tan hermoso el del Señor. Él quiere que estemos con Él. Él no quiere que estemos fuera de Él, sino que estemos con Él. Amigo, Jesús quiere que tú estés con Él. Jesús quiere que tú te mantengas en comunión con Él y solo es posible a través del arrepentimiento y a través de conocerle a Él y de aceptarle como tu Señor y Salvador. Concluimos diciendo, conocemos el amor de Dios porque el Hijo de Dios mora en nuestros corazones. Su última oración habla de la presencia continua de Cristo en sus seguidores. Jesús siempre estará con nosotros. Que Dios nos bendiga, iglesia. Amigo, que Dios te bendiga. Y si tú deseas recibir a Jesucristo, puedes hacer una oración de fe diciéndole en este día, Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que hoy tú, Señor, vengas a mi corazón, te acepto, entra en mi vida, quiero empezar a ser una nueva criatura por el poder de Dios. Gracias Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si hiciste esta oración de fe, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Amén.